Bueno, vamos a ver operaciones con números complejos en forma de en forma polar o trigonométrica. Es decir, cuando conocemos el módulo y el argumento del complejo. Vamos a comenzar por el producto. Nosotros pudimos comprobar que hacer el producto con números complejos en forma de par ordenado, el producto y el cociente, en forma de par ordenado, no es tan fácil, nos tenemos que acordar la forma en que tenemos que realizarlo y entonces eso ya nos dificulta. El producto y el cociente se facilita con el complejo expresado ya en forma binómica. Pero acá tenemos otra forma donde es sumamente sencillo. La dificultad está en expresar el complejo en esta forma, es decir, conocer el argumento sobre todo del número complejo. Entonces, si yo quiero hacer el producto de el complejo Z1, que módulo ρ1 y argumento φ1, y el complejo Z2 de módulo ρ2 y argumento φ2, si yo quiero, repito, hacer el producto de ambos complejos, los trato como que si estoy haciendo el producto de dos binomios. Es decir, multiplico cada término del primer factor por cada uno del segundo factor. Bien, como ρ1 y ρ2 aparecen cada uno en cada término de su respectivo complejo, directamente lo mismo va a pasar, están en todos los términos, entonces directamente lo saco fuera del paréntesis. Entonces, ρ1 por ρ2 me quedan fuera del paréntesis y empiezo a hacer una distributiva, es decir, coseno φ1 por el coseno de φ2 más y seno φ1 disculpen, empiezo de vuelta. Coseno φ1, coseno φ1, coseno φ2 más y sería coseno φ1, seno φ2. Después terminé todas las posibilidades con esto y sigo con el otro término. Me queda y seno φ1, coseno φ2. Y finalmente me queda i por i que es menos 1. Entonces me queda este término con el signo negativo. Y con el signo negativo, y me quedaría seno φ1, seno φ2. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Agrupar los términos que tienen i y los que no la tienen. Entonces me queda Z1 por Z2 es igual a ρ1, ρ2, eso todo permanece igual. Y pongo este primer término que no tiene i, coseno φ1, coseno φ2, menos el último que hallé, que es menos seno φ1, seno φ2. Esos dos términos no tienen i, entonces los junto. Sería la primera componente del binomio que me ha quedado, más i, y después junto los términos que tienen i. Coseno φ1, seno φ2, más
seno phi 1 coseno phi 2. Entonces me quedaría esto me queda. Esta sería el primer término del binomio más i que multiplica todo esto, coseno phi 1, seno phi 2, seno phi 1, coseno phi 2. Bien, pero ¿qué pasa? Todo eso es el coseno de la suma de dos ángulos. Y el otro término, es decir, esto es el seno de la suma de dos ángulos. Entonces reemplazo en la formulita y me queda que el producto de dos complejos es igual a ρ1, ρ2, y me quedaría coseno de la suma de los argumentos de los complejos que estoy multiplicando más i por el seno del mismo argumento, que surge de hacer la suma de los argumentos de los factores. Entonces, cuando yo multiplico dos complejos, voy a obtener otro número complejo que tiene como módulo el producto de los módulos de los complejos y como argumento la suma de los argumentos de los complejos, de los factores. Por ejemplo, si yo tengo Z1 de módulo 3 y argumento 60 grados y Z2 de módulo 2 y argumento 30 grados. Entonces, el producto de ambos, Z1 por Z2, es igual al producto de los módulos, 3 por 2 es 6. Y el argumento del producto es la suma de los argumentos, 60 más 30 es igual a 90. Entonces, esto que tengo acá es el producto de esos dos complejos. Entonces, como verán, se facilita muchísimo el producto cuando está expresado en forma polar o trigonométrica. Lo mismo va a suceder con el cociente. Si yo quiero hacer el cociente entre dos complejos, Z1 dividido Z2, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es decir, Z2 tiene que ser distinto del complejo nulo. Entonces escribo, ¿no es cierto? Este es el complejo Z1 expresado en forma trigonométrica. Este es Z2 en el denominador. Entonces, ¿cómo hago? Multiplico y divido, como en la forma de hacer el cociente en forma binómica, multiplico y divido por el conjugado del denominador, es decir, el signo va a cambiar. En el denominador, el complejo denominador es positivo, entonces multiplico y divido por el conjugado del denominador. Y vamos a recordar algo que creo que antes no lo había dicho. Si yo tengo este complejo en forma binómica, Z es igual a el binomio A más B por I. El opuesto de Z, es decir, menos Z, tienen ambos términos distintos signos. Menos A, menos BI. Y después tenemos otro complejo que se expresa con un guión arriba, que es el conjugado de Z, que tiene las mismas componentes, pero la segunda componente cambia de signo. Entonces el conjugado de este complejo es A menos B por I. Ahí lo tengo. Gráficamente sería, si este es Z,
el opuesto es un vector que tiene sentido contrario, y el conjugado es la reflexión, ¿no es cierto?, con respecto al eje de las X, ¿sí? Entonces tengo complejo Z, opuesto de Z y conjugado de Z. Esa sería la gráfica. Si Z tiene las dos componentes positivas, ¿no? Bien. Entonces, estábamos con el cociente. Tenía que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Bien, entonces hago esas operaciones. Primero trabajo con los módulos. Fíjense, tengo ρ1 dividido ρ2, con este se simplifica y me queda el cociente entre los módulos. El cociente entre los módulos. Y con este se simplifica. Y después hago una distributiva, como en el caso del producto, ¿no es cierto?, en el numerador y en el denominador. En el numerador, cuando hago la distributiva, me van a quedar términos que tienen la unidad imaginaria y otros términos que no tienen la unidad imaginaria. Entonces los agrupo. Y me queda lo siguiente. Z1 dividido Z2 es igual al cociente de los módulos. Después tengo los términos que no tienen la unidad imaginaria, coseno por coseno más seno por seno, de ambos argumentos. Y después me queda más y me quedaría seno de un argumento por coseno del otro menos coseno de un argumento por el seno del otro. Pero resulta que todo eso es el coseno de la diferencia de dos ángulos. Y todo esto es el seno de la diferencia de dos ángulos. Son relaciones, ¿no es cierto?, que se da en la trigonometría, que si ustedes no las dieron o no las saben, en el libro de Di Caro, tomo 1, al final les repasa una serie de relaciones entre las funciones trigonométricas que son importantes tenerlas en cuenta siempre como herramienta. Bien, entonces continuando me queda que el cociente de los dos complejos es igual al cociente de los módulos por el coseno de la diferencia de los argumentos más i por el seno de la diferencia de los argumentos. Entonces, el cociente entre dos números complejos es otro complejo que tiene como módulo el cociente de los módulos y como argumento la diferencia de los argumentos. Por ejemplo, si yo tengo los mismos complejos del ejemplo anterior que hicimos en el producto, Z1 sobre Z2, si Z1 tiene módulo 3 y argumento 60 grados, Z2 de módulo 2 y argumento 30 grados, entonces la diferencia es la diferencia de los módulos, 3 medios, y el argumento es la diferencia de los argumentos, 60 menos 30 es igual a 30. Entonces este es el complejo que resulta de
hacer el cociente entre Z1 y Z2. Acá lo expreso, queda expresado, ¿no es cierto?, en forma trigonométrica. Si yo lo quiero expresar en forma polar, me quedaría que el cociente es 3 medios y me quedaría 30 grados, lo puedo expresar en radianes, que me quedaría pi sobre 6. Y ahí tengo, ¿no es cierto?, expresado en forma polar. O también así. Así. O la forma trigonométrica. Acá también puedo ponerle pi sobre 6. Entonces, hasta ahí tendría el cociente, producto y cociente de dos números complejos.